Y entramos en materia para hablar de Días Salvajes, una novela sobre el duelo, la culpa, la amistad y la lucha contra el olvido, y también un retrato de la España eufórica de los primeros años 2000. Es la nueva novela de David Jiménez, al que tenemos hoy con nosotros. ¿Qué tal, David? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Un placer recibirte para hablar de unos días salvajes que precisamente no es lo que vemos en la novela, que nos lleva hasta 2000, una España eufórica, de la frase de España va bien, ¿no? Sí, somos el país de la Champions y todos nos creíamos que aquello iba a durar siempre, ¿no? Aquella fiesta que nos pegamos en los 2000, pero sabemos que acabó en resaca, ¿no? Y en una crisis muy importante. Y creo que precisamente porque las consecuencias de aquellos excesos los seguimos pagando hoy, me parecía que no era mal época para situar una novela como Días Salvajes. ¿Por qué decidiste hablar de esta época en concreto? Bueno, yo creo que en aquella época pasó una cosa curiosa, ¿no? Y es que quizá los que más hicieron por provocar aquella crisis, que vino después de los salvajes años 2000, fueron los primeros en salir airosos de aquellos días difíciles. Y sin embargo, la factura la pagaron pues muchas familias que no habían hecho nada por provocar la crisis. Y eso me ha dado pie y me ha servido para situar en Días Salvajes a estas dos familias que protagonizan la novela. Una viene de La Moraleja, que es el barrio más elitista de Madrid, y son banqueros, tienen poder, tienen dinero, y también tienen un hijo desbocado, ¿no? Que en una noche de juerga, alcohol y drogas coge el coche, provoca un terrible accidente kamikaze y mata a su mejor amigo y a una chica que ha madrugado esa mañana para ir a trabajar como cajera de un supermercado. Entonces, esas dos familias, esas dos Españas completamente opuestas, sus destinos se van a unir en ese instante, en esa tragedia, y ahí me ha dado pie para contar también pues, la fractura social que vive España, la burbuja en la que viven algunos en comparación con otros que no tienen esos privilegios, y situar esa trama de intriga, de intereses y de dilemas morales en dos mundos totalmente dispares, pero que, como digo, se cruzan en la tragedia. Te adentras en la novela en el proceso del duelo, además, yo creo que el duelo contra natura, ¿no? Por excelencia, que es el de la pérdida de un hijo. Sí, yo tengo la sensación de que todos tenemos un duelo por ahí no resuelto, ¿no? Pero la mayoría son menos graves, ¿no? Es una ruptura sentimental, puede ser una traición de un amigo, puede ser un despido de un trabajo. Y sin embargo, el más dramático, el más duro es cuando perdimos un ser querido. No digamos ya cuando es un hijo, ¿no? Entonces esa pérdida se convierte en irreparable. Hay algo que planea sobre el libro, ¿no? Y es qué haríamos como padres para reparar un error fatal de un hijo, ¿no? Que es la situación que se plantea, ¿no? con la familia de Bosco. Claro, a mí, yo creo que como todo escritor, lo que más ilusión me hace es que los lectores se metan en la piel de los protagonistas de Días Salvajes, ¿no? Y en este caso hay muchas preguntas, muchas encrucijadas morales. En el caso de la familia, es una estirpe de banqueros que tiene todo, poder, dinero, privilegios e incluso impunidad. Claro, cuando su hijo comete este accidente y mata a dos personas, ahí es donde el instinto paternal y maternal nos sitúa a todos ante la disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que pague las consecuencias de lo que ha hecho? ¿O utilizamos todos los resortes que tenemos para intentar que no tenga que pagar el precio, ¿no? Y mientras tanto, en un barrio muy diferente, humilde, trabajador de Madrid, que es Villaverde, pues también hay un padre que se encuentra ante la encrucijada de cuando la justicia empieza a fallar, cuando le han arrebatado lo que más quería y no hay una reparación, hasta qué punto no nos plantearíamos, él se lo plantea, pero también nosotros como lectores, la posibilidad de una venganza, ¿no? Esa fantasía que muchas veces se cuela en nuestra cabeza cuando alguien nos hace algo, pero que casi nunca vamos a llevar a
a ejecución, ¿no? Y sin embargo, si te llevan al extremo de arrebatarte a tu hija, ahí a lo mejor sí te planteas la posibilidad de llevarla a cabo. Tenemos tres familias muy distintas a las que une una misma desgracia, ¿no? Y es a través de ahí lo que vemos las diferentes maneras de actuar y esas diferentes visiones, ¿no? También de la sociedad. Me acuerdo inevitablemente, aunque no tiene nada que ver, del caso de Daniel Sancho, ¿no? Hijo de un actor súper conocido, nieto de uno de los actores más conocidos de nuestro país, ¿no? Y es verdad que aunque la novela se escribió antes de que eso ocurriera, hay algunas similitudes, ¿no? En el sentido de que Sancho viene de una familia también privilegiada y comete un crimen atroz. Bueno, la sentencia está por salir, pero él mismo confesó el crimen. Y claro, te encuentras con una familia que tiene que tomar la misma decisión que esta familia de banqueros, ¿no? Que es cómo respondemos. Y yo creo que la fuerza de los vínculos familiares al final suele imponerse, ¿no? Sí, mi hijo ha podido cometer el peor de los crímenes, pero no deja de ser mi hijo, ¿no? Y yo creo que el instinto natural es proteger a los hijos. Lo que pasa es que ahí hay una encrucijada moral, ¿no? Porque por otra parte, si ha cometido un crimen, ya sea Sancho o ya sea, en este caso, un conductor kamikaze en Días Salvajes, tiene que pagar las consecuencias. El problema es cuando esas personas tienen la capacidad de influir en la justicia, ¿no? Días Salvajes lo inspiró, de hecho, un caso real. En 2013 se condenó a un kamikaze que había matado a un chaval de 25 años y el gobierno lo indultó. Y fue indultado precisamente porque tenía las conexiones para poder librarse, ¿no? Y apenas 10 meses después de esa pena de cárcel ya estaba fuera en la calle, ¿no? Entonces, en la novela, bueno, sobrevuela la idea de la injusticia, de la impunidad, de la fractura social de un país como el nuestro, donde, aunque nos encantaría pensar que la justicia es igual para todos, bueno, sabemos que en la realidad no siempre es así. Y lo podemos ver también en esta novela. Tú acudiste, ¿no?, a terapias de duelo, a terapias grupales para preparar, ¿no?, la novela. ¿Cómo fue esa vivencia? Sí, Días Salvajes tiene un personaje que tengo un cariño especial porque está inspirado en una amiga que es psicóloga de duelo. Y a través de ella pude acceder a una asociación en Málaga que organiza todos los viernes unas terapias de grupo, sobre todo para padres que han perdido a sus hijos. Claro, la posibilidad de adentrarme en el duelo, sumergirme en el proceso de esas terapias, bueno, era un privilegio. Las familias fueron muy generosas dejándome acceder a esa intimidad suya, a ese dolor, y creo que ha sido muy importante para reflejar en Días Salvajes cómo es ese proceso, las maneras de superarlo, para que los protagonistas, cuando pasan por ese trance, lo hagan, bueno, con la realidad, ¿no? No como yo me hubiera imaginado que ocurre. Y incluso la parte que tiene la novela de esperanza, ¿no?, que la hay incluso dentro de la tragedia, viene muy de aquellas reuniones de terapia de grupo de padres que habían perdido a sus hijos, porque una de las cosas que más me admiró fue la fuerza de voluntad y el deseo de reengancharse a la vida a pesar de esa pérdida. Por supuesto, ante ese dolor nunca tu vida va a volver a ser la misma, ¿no? Y eso también lo comprobé, pero sí que hubo padres que consiguieron salir adelante, consiguieron volver a disfrutar de la vida, nunca van a olvidar, la memoria va a estar ahí, ese vacío va a estar ahí, pero conseguían entablar una relación diferente con esa persona que ya no está y seguir adelante, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje de esperanza que también está en Días Salvajes. Supongo que de lo que tenías imaginado en un principio, ¿no?, que ibas a sacar de esas terapias a lo que después te ha ayudado a escribir la novela ha sido bastante diferente, ¿no? Fíjate que yo, por mis años de reportero de guerra y corresponsal, bueno, pues estaba en sitios muy difíciles y he escuchado testimonios muy duros, ¿no?
Y sin embargo, en estas terapias yo me sentí como que según iba escuchando sus historias, yo iba empequeñeciendo, ¿no? Y salías derrotado, la verdad, de escuchar esos testimonios, porque uno es padre y se podía poner en la situación, ¿no? Pero luego esa generosidad, esa manera de... Es muy curioso lo que ocurre en una terapia de grupo, ¿no? Como gente que es muy diferente, los hay de derechas, de izquierdas, más ricos, menos ricos, que vienen de cualquier sitio, al final se unen en ese dolor común, se entienden perfectamente lo que está pasando el uno y el otro y la manera en que eso les ayuda, ¿no? Digamos que el dolor se convierte casi en uno solo, ¿no? En la habitación. Y luego hay esta cosa que también tienen, ¿no?, en las terapias de grupo, que se llama la silla vacía, ¿no? Muchas veces los duelos no resueltos vienen de que hemos dejado conversaciones pendientes, esa persona se fue y estábamos enfadados. Bueno, hay veces cosas que nos hacen no despedirnos del todo de la persona, ¿no? Y hay veces en la terapia de grupo, y esto también lo aprendí, en el que se pone una silla en medio de la habitación y la persona se imagina que ese hijo, ese hermano, esa mujer o marido están ahí sentados y entonces le expresan todo lo que no pudieron decirle antes de que se fueran, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy bonita, ¿no?, para al final sacarte ese duelo que tienes encima, ¿no? Entonces, yo creo que Días Salvajes necesitaba de ese toque de realidad. Era para mí muy importante que no tuviera consejos malos o negativos para la gente que puede estar pasando un duelo, y todo lo contrario, que incluso encontraran cierta esperanza, porque se puede salir de esas situaciones, y yo lo he comprobado con estas personas que tan generosamente me abrieron la puerta al dolor que estaban pasando. No sé si han podido además leer después tu novela. Bueno, estoy en contacto, sí, con alguno de ellos, y bueno, me han agradecido, ¿no?, lo que es la sensibilidad de haber contado esas experiencias, porque sin dar nombres, algunas de las situaciones que vivimos en la terapia de grupo, y fueron muy emotivas, las he reproducido ahí con su permiso, y por supuesto sin decir exactamente quiénes eran, claro, que me parece que es menos importante. Y la verdad es que esos padres tenían mucho interés en que Días Salvajes contara esa parte de la novela. La novela, por supuesto, tiene otras muchas cosas sobre la amistad, sobre el amor, sobre bueno, esos mundos de la riqueza de Madrid y también de los barrios más humildes. Pero el duelo es muy importante, y yo creo que ellos querían que lo contara bien, ¿no? Que no fuera algo imaginado, que transmitiera lo que ellos sienten de la manera más fiel posible, y creo que lo hemos conseguido. ¿Has conocido tú algún Bosco Zabala, hablando de la otra parte, ¿no? Sí, he conocido a Bosco Zabala, ¿no?, que son los cachorros de la élite, que no solo tienen dinero, no solo tienen privilegios y poder, sino que además tienen esta percepción de que son inmunes, ¿no?, de que son impunes ante las cosas que puedan hacer o no hacer. En Madrid existe una élite, un establishment que se siente muy protegido, ¿no?, y que tiene todas las conexiones y demás. Y en ese mundo de La Moraleja, el barrio con el metro cuadrado más caro de Madrid, con estas familias de la élite, hay muchos cachorros de ese mundo que han nacido con todo absolutamente dado, ¿no?, que tienen incluso la garantía de que van a terminar, como en este caso Bosco, siendo los herederos del imperio familiar. Por eso me hacía cierta gracia o veía interesante situar a esa familia y a ese chaval que lo tiene absolutamente todo, que cree que su destino está ya establecido, y situarle ante la posibilidad de que en un instante, en un error, todo esté bajo peligro, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, todos nos podemos ver, ¿no?, cómo la vida cambia de un día para otro, pero rara vez eso le ocurre a
a las familias que están en la situación más privilegiada. Eso es lo que podemos ver en Días, leer, mejor dicho, en Días Salvajes de David Jiménez. David, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.